Pongo a grabar. Bueno, hoy es jueves 14 de octubre de 2021, son las 5:05 de la tarde. En esta sana costumbre que tenemos de generar eventos académicos de primer nivel, hoy nos acompaña el doctor Emilio Romualdi, es juez de Tribunal de Trabajo en San Isidro. Me merece ya de por sí el mayor de los respetos porque aplica y evangeliza alrededor del 770 el Código Civil, que es una lucha que llevamos adelante los abogados para que los créditos laborales no se desvaloricen tanto, ¿no? Como ya se están desvalorizando por la inflación, devaluación y depreciación. Y además, junto con la doctora Clarisa de Arce, que ahora lo va a presentar formalmente, tenemos el gusto y el honor de compartir el cuerpo docente de las diplomaturas que se dictan en la Universidad Católica de La Plata, sobre extinciones laborales y otros temas, a los cuales, por supuesto, a todos los colegas que aquí se presentan, invitamos a participar en las próximas ediciones. Pueden encontrar esa información, nosotros generalmente la viralizamos en el grupo de Facebook AFTE, donde todos nos conectamos. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Clarisa para que le haga una breve presentación al doctor Romualdi y ya arranque con el tema que nos ocupa hoy, que es el daño extrapatrimonial en la extinción del contrato de trabajo. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Nahuel. Buenas tardes, doctor Romualdi, y un saludo general para todos los asistentes al evento de hoy. El mismo va a estar justamente a cargo del doctor Emilio Elías Romualdi, a quien voy a presentar. Bueno, para los que no los conozcan en realidad, porque realmente es muy conocido para todos, el doctor Romualdi. Es juez en el Tribunal de Trabajo 6 de San Isidro, doctor en Derecho por la Universidad Kennedy, vicepresidente segundo de ANJUT, Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, miembro de AMATRABA, que es la Asociación de Magistrados del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, profesor titular de posgrado en unas cuantas universidades, la del Rosario, de San Martín, Kennedy, Blas Pascal. El doctor no lo menciona, pero yo he sido su alumna también en la UCES hace poco, tuve el placer de ser su alumna. Es profesor titular de grado en Universidad Católica de La Plata y en la Universidad Abierta Interamericana, director de la revista de Derecho Laboral de la provincia de Buenos Aires, IJ Editores, colaborador permanente de las editoriales más importantes, La Ley, Microjuris, IJ Editores. También es evaluador de la CONEAU para carreras de grado y posgrado en Derecho Laboral, árbitro de publicaciones jurídicas en Brasil y Colombia, autor de libros y artículos sobre la materia. Los recomiendo, especialmente el de comisiones médicas, que la verdad es es muy útil para el ejercicio de la profesión. Y también profesor visitante de la Universidad degli Studi di Gagliari. Perdón si no lo pronuncié bien, gracias doctor por corregirme. Así que bueno, es realmente un montón, como dicen los chicos, es un montón y es un lujo tenerlo. Como dijo Nahuel, el tema de hoy es daño extrapatrimonial en el contrato de trabajo, así que bueno, previo a darle la palabra, doctor, para los que quieran hoy expedir un certificado, el doctor Facu Castro o Facundo va a copiar y pegar el link en el chat para hacer el pago previo del mismo. Ahora sí, doctor Romualdi, tiene toda nuestra atención. Muchas gracias. Gracias. ¿Me podés poner para pasar un PowerPoint? Sí. Ahí está, Emilio. Ahí está. Bueno. ¿Se ve el Power? Sí, ¿no? Se ve, sí, pero no se ve en modo presentación. Pero vemos aspectos... Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ahí después, cuando lo pongo en modo presentación, me aparecen unas líneas de lo más extrañas, pero bueno, la tecnología a los ancianos nos cuesta un poco. Bueno, esta es una charla que yo ya tengo preparada y ya que está, una vez más le hago un recuerdo y un homenaje a un amigo, un hermano de la vida, que era juez en Villa María, el doctor Samuel, que tiene un trabajo extraordinario sobre el tema de daño moral
publicado en Astrea, que fue su tesis doctoral. Yo fui evaluador de esa tesis doctoral y realmente lo hice sudar sangre, pobre tipo. Él me decía, yo creí que eras amigo mío. Después se dio cuenta que, porque era amigo, le exigí el máximo de lo posible. A ver, me gustaría hacer una introducción con un tema que me parece que siempre tenemos que tener en cuenta. A veces los abogados le damos a la norma jurídica una entidad que la norma jurídica no tiene. Es como que las normas existieran en algún lado. Y en el único lugar que existen las normas es en la voluntad nuestra. Es decir, las normas son, aún desde el positivismo más clásico de Kelsen, que dice que la fuente de la imputación es el puro deber ser, ese puro deber ser es propio de la voluntad humana. O algo muy interesante que dice Harari, que es un antropólogo, no es un abogado, que sostiene que la norma jurídica es una abstracción inclusiva. Es decir, ¿qué es lo que permite la norma jurídica? Mecanismos de transacción social, que hacen que haya mayor cantidad de gente que pueda incorporarse en esa transacción. Si no tuviéramos normas, nuestro ámbito de intercambio con otras personas sería muy limitado. ¿Por qué? Porque no tendríamos un marco de referencia que nos permitiera comunicarnos. El derecho, como el amor, es transacción. El mejor libro de derecho que yo escribí, no, ojalá lo hubiera escrito, que yo leí fue El arte de amar, de Erich Fromm. El derecho es transacción, como el amor, y como el amor es una abstracción. La idea del amor es la idea de un proyecto en común con otro. Bueno, la norma jurídica se refiere a eso, ¿sí? Y es una manera de interferir en nuestra búsqueda permanente de la felicidad, que básicamente es la obtención del placer a nivel individual y el poder a nivel social. Entonces, el derecho necesita, como el amor, por lo menos dos. Ven que soy amplio, no me limito a dos en el caso del amor, pueden ser más. No hay que ser, hay que ser amplio de criterio. En ese contexto construimos paradigmas, que son parámetros de determinación y cuantificación del daño. A ver, terminemos con esta. Déjenme ser, digamos, no académico. Terminemos con esta paparruchada de la reparación integral o la reparación plena, como utiliza el Código Civil y Comercial. Eso no existe. El daño se compensa y en realidad lo que hacemos socialmente es decirle al acreedor, acá tenés unos mangos, no jorobes más. Y voy a dar un ejemplo y no quiero que yo se los dejo como para que ustedes piensen. Si ustedes tuvieran que cuantificar, y después piensen en la teoría de Pizarro que se expresó en el Código Civil y Comercial, el de la compensación de goce. La pulsión básica de la vida es la pulsión sexual. Si fuéramos muy freudianos diríamos que es la única, pero bueno, pero la pulsión básica de la vida es la pulsión sexual. Yo les pregunto a todos ustedes, los que están acá, si el día de mañana, hay 7 casos por lo menos en la Argentina, 7 son los que conozco, puede haber más, si a una persona pierde la posibilidad de tener actividad sexual, ¿cuál sería la actividad compensatoria y cuál sería el valor económico de esa privación? Yo se los dejo como el Código Civil dice que le vamos a dar plata para que compense con otra cosa. ¿No? Pero lo dejo para que se entienda lo que quiero decir. Bueno, ¿cuáles son los, digamos, nuestra Constitución tiene el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales? Son la libertad, la propiedad privada, la integridad física y la integridad patrimonial. Digamos, esos son los valores centrales de nuestra Constitución. Y por supuesto, si tuviera Groucho Marx, diría, si no estamos de acuerdo con esto, tenemos otro. No hay problema, cambiamos la Constitución y ya está. Esto no es una idea mía,
es una idea de Recasens-Sitges, que es un gran autor en la filosofía del derecho. Es decir, la norma fundamental de Kelsen son esos valores, ese núcleo de ideales, ahí utilizo un término de Bobbio, que hacen que, digamos, bueno, estos son los ejes centrales sobre los cuales vamos a establecer nuestra convivencia. En ese juego de transacciones, el sistema asigna responsabilidades frente al incumplimiento frente al otro. Otra vez, el concepto de daño resarcible también es limitado, porque no todas las personas que sufren un daño son indemnizadas. Yo siempre pongo un ejemplo antipático. Supongamos que alguien fallece, ¿no? Y tiene familia. Bien, tiene mujer e hijos. Los padres, en principio, hay algunos fallos, los padres no van a cobrar ninguna indemnización si sobreviven al hijo, y no hay mayor pérdida que puede tener una persona que un hijo. Y el amante o la amante, no importa quién, también sufre un daño. Sufre un daño emocional y sufre un daño económico, tal vez. Y no va a ser reparada. Es decir, no todas las personas que sufren un daño son reparadas, sino las que el sistema legal reconoce como acreedoras a una compensación económica. De esta manera, el legislador, a través de la ley, establece cargas a partir de presupuestos fácticos donde distribuye las obligaciones y derechos y las obligaciones de reparar. Por lo tanto, el sujeto solo responde porque la ley lo obliga y en los términos que la ley establece. Esa es la fuente y digamos, porque aún en el contrato responde en la medida en que el sistema normativo lo obliga a responder dentro de los marcos normativos. La ley es siempre la que establece la distribución final de las responsabilidades de las cargas. Y acá cito dos autores clásicos, en realidad son tres, porque Casó y Trigo Represa son dos personas, Bustamante y Alsina. Cuando de responsabilidad se habla, se hace referencia no a una idea autónoma primaria, sino a un término complementario de una noción previa más profunda, el deber o la obligación. El deber de responder significa dar cuenta de otro del daño que se le ha causado, en el término de las normas que establecen esa obligación. Si no hay norma que establezca la obligación, siempre hay una norma general, nunca ninguna conducta humana que esté no alcanzada por la norma jurídica, las lagunas jurídicas no existen, porque siempre existen parámetros generales a partir del cual yo puedo establecer o distribuir las responsabilidades. Y esto es un poco lo que yo estaba planteando, y el concepto de daño-consecuencia es precisamente lo que estábamos diciendo antes, y es que lo que yo indemnizo no es específicamente el daño, sino la consecuencia reconocida como indemnizable. Yo no sufro todo el daño, sino que sufro, digamos, no me van a reparar todo el daño, sino que me van a reparar las consecuencias del daño en el marco de el concepto de daño indemnizable. Y ahí una observación. La Corte Federal, en Aróstegui, toma un concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de la afectación al proyecto existencial. El querido legislador, siempre limitado, creyó que el daño al proyecto de vida, o el daño existencial, era una consecuencia causal indemnizable. Y eso no es, en el parámetro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es el parámetro indemnizable, no es una relación causal indemnizable, sino que es el parámetro para fijar la indemnización. Y permítanme, porque hace a la idea de los daños, digamos, fijados con cuantificación del Código Civil y Comercial, que es la idea de este conversatorio que tengamos esta tarde. ¿Qué significa la afectación al proyecto de vida, la afectación al proyecto existencial? La afectación a la libertad de elegir. Por eso,
no es la reparación, no es exclusivamente patrimonial, o no solamente de las consecuencias patrimoniales, aunque yo las cuantifique patrimonialmente, sino que lo que vamos a reparar, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que recoge nuestra Corte Federal, es la libertad del sujeto en su capacidad o en su posibilidad de elegir entre las opciones contingentes que le da la vida. Es decir, es un concepto mucho más amplio que el a veces exiguo concepto o la exigua visión restrictiva en el mundo del derecho del trabajo, que siempre o casi siempre liga la reparación al ingreso patrimonial del trabajador con su salario. Y voy a decir algo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. No hay nada más injusto, si es que la justicia existe. No hay nada más retrógrado, no hay nada más regresivo que fijar la indemnización en base al salario. Porque el que menos gana, menos percibe. Y como decía un expresidente de la República Argentina ya fallecido, ¿de dónde han sacado eso? El que menos gana muchas veces tiene una consecuencia mucho más grave que el que más gana. ¿Por qué? Porque la imposibilidad física afecta su proyecto de vida mucho más que lo puede afectar una persona con un alto nivel de ingreso patrimonial. Es más, una persona con un alto nivel de ingreso patrimonial, habrá muchos aspectos de su proyecto existencial que ni siquiera se van a ver afectados. Sufre mucho más el daño físico el que va arriba del querido Bondi que el que va con chofer o en el futuro con auto autónomo. Estamos a 10 años del auto autónomo. Donde nos subimos y el auto nos lleva. La tecnología está, el 5G está, 10 años. Entonces, cuando la Corte toma la Corte Interamericana, digamos, está tomando un criterio o una visión de reparación del daño muy amplio. Que por supuesto, volvemos, con todas las limitaciones de antes, al amante o la amante le afectaron el proyecto de vida, por supuesto, no va a ser reparada. A los padres le afectaron el proyecto existencial, sí, porque todos los padres hacemos de la vida de nuestros hijos parte de ella nuestro proyecto existencial. Sin embargo, no vamos a ser reparados. Bueno, este es el sistema del código, que, a ver, ustedes ya lo conocen. El concepto de daño jurídico, y entendido como la lesión a un interés no reprobado por la ley, estableciendo las consecuencias resarcibles por la afectación de dicho interés. Que de fondo no son vaguedades, porque, digamos, ¿qué es una consecuencia causal mediata previsible? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Y cuál es la consecuencia mediata imprevisible? ¿Qué sé yo? El abogado invoca y el juez resuelve en base a más o menos a lo que él cree que esto es posible o no es posible, es razonable o no es razonable. En definitiva, la sentencia judicial es siempre una respuesta subjetiva a la construcción que hizo el sujeto más importante en un juicio, que es el abogado que litiga. ¿Por qué? Porque el que construye los hechos sobre los cuales nosotros resolvemos son los abogados, no somos los jueces. Los jueces estamos limitados por el principio de congruencia. Entonces, nosotros no podemos resolver lo que no nos está llamado a resolver, y si está mal planteado o inadecuadamente planteado, nosotros no tenemos la capacidad, la aptitud, para no decir la capacidad, la aptitud para poder modificar, porque afectaríamos el principio de congruencia. Entonces, el sujeto más importante en cualquier proceso es el abogado, porque el juez es muy limitado en el momento de resolver. ¿Por qué? Porque está limitado por los hechos que invocó la parte y los hechos que probó la parte. A ver, otro cuento del mundo judicial, la verdad objetiva. En el derecho privado no existe la verdad objetiva. ¿Por qué? Porque yo resuelvo en base a los hechos que me invocaron. Si hubieron otros hechos, son ajenos al pleito. Siempre pongo un ejemplo de un caso donde
me prueban una relación laboral con otros hechos distintos de lo invocados en la demanda. ¿Y yo qué puedo hacer? Tuve que rechazar la demanda. Yo, pues, un hijo de puta. No. No, yo resolví lo que me dijeron. A mí me dijeron que el señor hacía una determinada cantidad de cosas y en base a eso había la relación. Me trajeron unos testigos que me dijeron otra cosa, que me dieron a entender que efectivamente trabajaba. Ahora, esos hechos no estaban invocados. Sobre esos hechos, el demandado no se pudo defender. Si yo los hubiera introducido en la resolución de la causa, hubiera afectado el principio de congruencia. Y si eso hubiera llegado a la Corte me lo hubiera anulado de oficio. Además de tratarme bruto. Me trata de bruto, pero digamos, digamos, hubiera sido una vez más. Entonces, fíjense la trascendencia de la actividad del abogado que litiga. Es esencial en un proceso. Porque yo cuando llega al final, la única libertad que tengo es la de evaluar los hechos que las partes me probaron, de hacer una calificación. Esa calificación es la única libertad que tengo. Entre paréntesis, cuando alegan sobre la prueba, es eso lo que tienen que alegar. No me digan, a fojas tanto se probó tal cosa, porque uno generalmente lee. Lo que el alegato sobre la prueba, el objeto que tiene, es inducir al juez en un criterio de apreciación de los hechos probados. Y decirle, fíjese que en base a todo esto que se probó, yo estimo que debería apreciarse de tal manera. Ese es el alegato. Porque los hechos que están probados, están en el expediente. El tema es cómo construyo yo la realidad a partir de esos hechos. Y lo que tiene que hacer el abogado en el alegato es decirme cómo me pide a mí que yo construya los hechos a partir de esa circunstancia. Bueno, esto para ustedes no hace falta que yo conocen el Código Civil, las consecuencias causales, resarcibles, el daño emergente y el lucro cesante como grandes grupos, digamos, como dos grandes grupos de reparación, el daño patrimonial, y en el 1741 regula las consecuencias no patrimoniales, antes llamada daño moral. Que a partir de lo que yo acabo de construir recién, cobran una relevancia extraordinaria. Es decir, cobran tanta relevancia que el daño no patrimonial o extrapatrimonial puede existir sin daño patrimonial. ¿Por qué? Porque la libertad no es parte de mi patrimonio no medido, no cuantificable económicamente en términos de una actividad determinada. Entonces, yo puedo ser reparado extra por un daño no patrimonial sin un daño patrimonial, por supuesto. Y ahí es donde entra a jugar lo que yo dije antes, que pudo haber parecido una vaguedad, una cosa muy amplia, como es el tema de la afectación a la libertad de elegir, de la vida que quiero y cómo la quiero. Entonces, ahora, no me pidan que yo me imagine todo eso en la sentencia. No me pidan que yo haga la construcción. Yo como juez, cuando digo yo, digo cualquier magistrado, va a responder a lo que ustedes nos hayan planteado. Entonces, la motivación de la respuesta judicial la hacen ustedes. Siempre teniendo en cuenta esta idea de la construcción del proyecto de vida, el proyecto existencial, el proyecto vital. Son todos nombres distintos del existencialismo filosófico que habla de esto, que somos en esencia libertad fenomenalizada y que la esencia del ser humano es la elección libre. Después, Schopenhauer, sobre la libertad, no, el libre albedrío se llama, el libro de Schopenhauer, o en la neurociencia hoy, demuestran que ese ejercicio de la libertad real es muy limitado. Pero yo creo que ejerzo la libertad, pero ese es otro problema, que ahora, ¿sí? Que tiene que ver
con la formación del sujeto, sus aspectos genéticos y digamos, la inserción cultural que tiene el sujeto en un momento determinado. Esto es un poco lo que ya me anticipé, no seguí en nada, se dan cuenta el PowerPoint. Lo que estaba diciendo antes en cuanto al concepto de plenitud jurídica que no existe. A ver, le vamos a reparar el daño no patrimonial a un padre que perdió un hijo. No me jodan. Yo tuve un caso en el tribunal que uno con el tiempo se va inmunizando, pero es un caso que me conmovió mucho porque era un muchacho de 29 años que al tercer o cuarto día de trabajar en una panadería muere porque hay una descarga eléctrica en la pared. Y tenía 3 hijos, una hija de 6, una hija de 4 y un hijo de 2. Por esas cosas que ocurren en el mundo judicial, un poco de responsabilidad nuestra, un poco de desidia del abogado que llevaba el expediente tardó mucho tiempo. Porque a veces, en eso hay que ver que tenemos muchas veces responsabilidades compartidas. En eso nadie es indemne, nadie puede decir, yo no... y la pericia psicológica del chico que tenía 12 años, cuando se le hicieron, era demoledora. En cuanto a lo que había representado para esa criatura la ausencia del padre como referencia masculina en su entorno. Para que se entienda bien y no saquen una interpretación equivocada, el chico era absolutamente heterosexual. Pero la ausencia de la referencia paterna era demoledora. Y a ver, vamos a ser claros, me faltó el viejo. ¿De qué me están hablando? ¿Cuánto vale eso? Yo hoy venía, traía del colegio a mi hijo, el más chico, tengo un montón, tengo 5, un desastre. Traía al más chico del colegio y veníamos hablando los dos, y veníamos hablando, ¿me entendés? Esa conversación de un adolescente de 14 años y el padre. Donde hay un poco de autoridad y un poco de complicidad. ¿Cuál es el valor económico que tiene eso para la ausencia de eso para una criatura? Me parece que el martes que viene tengo que hablar del COVID como si fuera el embajador uruguayo. ¿Me ayudás a armar el discurso? Entonces le explico lo que es armar un discurso. Bueno, pues yo no sé hablar como los embajadores. Digo, yo tampoco, pues soy un desastre, pero te enseño más o menos cómo organizar el discurso. La ausencia de eso, a ver, ¿cuál es la compensación que le pueden dar a un hijo por eso? Digo, para que, digamos, estamos hablando en un ámbito entre profesionales, desmistifiquemos lo que escribimos. Después hacemos la novela, se nos cae una lágrima por lo que construimos. Está bien, pero... Bien, y luego sí, un tema que el 1746, que establece un módulo de cuantificación. Esto es una maravilla del legislador porque este es un artículo que no dice nada. Porque habla de establecer un capital cuyo mecanismo de cálculo que invertido en alguna actividad productiva permita al damnificado obtener mensualmente una cantidad equivalente a los ingresos frustrados por el hecho. Esto y la nada es lo mismo. O sea, si iban a tener un sistema de cuantificación legal del daño, estableciendo la fórmula, lo hubieran hecho y ya está. Pero esto es la nada, porque, a ver, ¿cómo construyo yo la fórmula polinómica? Es como se me da canta. Entonces puedo usar la fórmula Chiarri, la fórmula Marshall, la fórmula Aguirre, la fórmula Méndez, la fórmula Boto, o en criollo la que se me cante. El punto por incapacidad. El punto por incapacidad en dólares. ¿Y cuál es el valor de la muerte? ¿Qué sé yo cuál es el valor de la muerte? ¿Y cuál es el valor de la incapacidad absoluta? Otra vez, qué sé yo, le pongo un número y a partir de ahí construyo. El sistema tiene 3 módulos de cuantificar. El sistema legal en general. ¿Sí? El denominado punto por incapacidad, los módulos de base financiera y
el sistema que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece, justifica un número, pero el número no justifica. ¿Me explico? Es decir, en el punto por incapacidad yo digo, la mayor de las incapacidades es la muerte, lo cual es falso, porque el muerto está muerto y no hay manera de devolverlo a la vida, sería la única manera de reparar el daño. Ese está cocinado. Le pagamos la ausencia a los acreedores por la ausencia al muerto. Entonces, la incapacidad absoluta es mucho más grave que la muerte, porque ahí yo le reparo la incapacidad a un sujeto que está de este lado del umbral de la puerta. Cuando pasó del otro lado, no sé qué pasa y no tengo ningún interés por ahora averiguar qué pasa del otro lado. Me vamos a quedar de este lado. Entonces, la mayor incapacidad no es la muerte. La mayor de las incapacidades es incapacidad absoluta. Entonces, bueno, ¿cuánto le pongo a eso? Un departamento de 3 ambientes en Belgrano. ¿Cuánto cuesta? $300.000. Bueno, la incapacidad absoluta vale $300.000. Punto por incapacidad, $3.000. 10%, $30.000 de indemnización, que es un mecanismo donde uno puede mantener, digamos, utilizando una moneda fiduciaria con valor, digamos, que no tiene pérdida de valor, yo puedo establecer patrones más o menos homogéneos y no sufrir el problema de los intereses que ocurren en las economías donde hay monedas fiduciarias que no tienen, precisamente no tienen fiducia, es decir, la gente no cree en esa moneda. La única diferencia entre el dólar y el peso es que la gente en el mundo cree en el dólar y en el peso nadie cree. Digamos, no es para hablar de economía ahora, pero ¿no? Es esa la realidad. Y después tenemos la moneda mercancía, que es lo que acá llamamos deuda de valor. Y la moneda convertible, que es una moneda que es el equivalente a un bien determinado tomado en base para la emisión, el oro, la plata, el dólar, lo que a ustedes se les ocurra. En el daño extrapatrimonial, que era lo que estábamos hablando, sobre lo que íbamos a hablar hoy, ¿por qué? Porque el daño patrimonial en el sistema laboral está totalmente tabulado. Es decir, hay 3 formas de determinar el daño. Una cláusula penal, a través de un contrato, la determinación legal del daño, que es cuando el legislador establece la fórmula a partir de la cual se indemniza, o el daño, las consecuencias causales establecidas como indemnizables con discrecionalidad judicial en la fijación del monto, que es el sistema del Código Civil y Comercial. Entonces, luego, el daño extrapatrimonial tiene que tener el mismo método de cuantificación que el daño material, es una parte del daño material, o el método para determinar el daño extrapatrimonial puede ser distinto. Todas las respuestas son válidas. ¿Cuál es el trabajo del abogado? Lo que dice Oliver Holmes en La Senda del Derecho. Tratar de saber qué dice el que resuelve. El sujeto perverso es el que resuelve. Por eso, saber norma jurídica y no saber jurisprudencia es no saber ejercer la profesión. Porque lo que yo tengo que hacer como profesional, estoy repitiendo a Oliver Holmes en La Senda del Derecho, es que no fue un libro, fue una conferencia en una colación de grado que él dio en Harvard. Es la previsión de lo que va a resolver, de lo que podría resolver el sujeto si yo llevara, digamos, el conflicto, si yo llevara esto a juicio. ¿Y eso quién es? Y es el juez. Y en última instancia, miro qué dice el Tribunal Superior. En eso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una gran cosa, que no tiene dispersión. ¿Por qué? Porque yo tengo la doctrina legal de la Corte. Entonces al abogado le puede caer bien o mal. A mí hay muchas cosas que dice la Corte que no estoy de acuerdo, pero me dice qué hacer y eso le da al abogado una información útil y determinante para su actuación profesional. Y él decide si va a tratar de modificarla, si no va a tratar de modificarla. Él toma la decisión, pero la decisión en base a un dato concreto y es saber qué dice la doctrina legal de la Corte. Que puede variar, ¿no? La Corte acaba de sacar 2 fallos con el IBM, digamos, donde aplicó un criterio similar a Bisotti para un salario semi-actualizado, cuando anteriormente decía que el criterio no era aplicable. O sea, los tribunales o los tribunales superiores pueden cambiar
sus criterios. Bueno, entonces, ¿qué es el daño moral o el daño extrapatrimonial? Es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente personal. Cuidado, no es el daño psicológico. El daño psicológico integra la unidad psicofísica del sujeto. El daño moral es otra cosa, es lo que excede el daño psicológico. Es decir, es la perturbación anímica que puede ser la consecuencia del daño psicológico, pero el daño psicológico tiene una entidad en sí misma en la reparación y el daño moral tiene una reparación o el daño extrapatrimonial. Además, puedo no tener daño psicológico y puedo tener daño moral, y el derecho laboral es el ejemplo más claro de eso. Porque me anticipo a decir, en el acto de digamos, el reparar como daño extrapatrimonial un despido discriminatorio, el despido discriminatorio puede no haberle producido un daño psicológico a la persona, pero le produjo una perturbación anímica. Los actos de acoso, el mobbing, le pudieron no haber producido un daño psicológico, sí, pero pudieron no haberlo producido, pero sí le produjo una perturbación anímica. Entonces, eso tiene que ser objeto de reparación, con independencia de la existencia o no del daño psicológico. Bueno, esto es lo del daño físico, una modificación a la alteración. Después se los paso el PowerPoint y les queda para, digamos, como referencia de lo que vine diciendo. ¿Ven? ¿Ven? El daño moral supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el honor, ¿no? Lo que reconocía el 1078 en su anterior redacción, en el viejo código. Yo voy a aclarar, bueno, tengo un amigo en Roma que es profesor titular de la Sapienza, y nosotros todos los fines de semana no hablamos de derecho, hablamos de fútbol. O sea, ¿no? El PowerPoint siempre mío son negros y azules, que tiene que ver con el calcio, con mi equipo en Italia. Si no, son verde y blanco, que tiene que ver con mi equipo en Argentina, que es el querido Ferrocarril Oeste. Por eso no nombro al autor del Código Civil, porque yo puedo decir carajo, pero yo no voy a decir ese nombre porque es una mala palabra, ¿no? Carajo no, porque el lugar más alto del barco tampoco es una mala palabra. Bueno, en el marco del derecho laboral, ¿cuándo hay la posibilidad de reparar el daño extrapatrimonial? Cuando hay una conducta del empleador que excede la mera inejecución del contrato. La otra vez me planteó alguien que lo habían despedido al trabajador y que eso le había producido daño moral. ¿Despido cómo? ¿Le habían despedido sin causa? Bien, eso está contemplado dentro de la cuantificación legal del daño, lo que mal llamamos tarifa. Es decir, todas las consecuencias causales indemnizables que uno pudiera presumir como consecuencia de la mera interrupción del contrato están contemplados en el valor de la cuantificación legal del daño, que es el sistema tarifado de la ley, el 245 y todas las demás. Si yo estaba sin registro y me dan la 24013, todas las consecuencias derivadas de la, de la falta de registro, incluso el daño moral, están contemplados dentro del módulo indemnizatorio. Me pagaron tarde la indemnización y eso me produjo una perturbación moral. Está contemplado en el artículo 2 de la 25.323. Es decir, está todo tabulado o contemplado dentro de el módulo de cuantificación. ¿Qué es el daño moral que yo puedo reclamar cuando hay una conducta que excede el marco de la mera inejecución del contrato? Entonces, para no aburrirlos, vamos a los casos.
El Emilio, artículo, sí, acá justamente me quedé pensando con esto, porque por ahí escuchaba, y justo tiene que ver con lo práctico, y tal vez lo respondas ahora cuando des los casos prácticos. Hay quienes decían que el daño extrapatrimonial procedía exclusivamente cuando había un accionar ilícito de parte del empleador, y vos estás claro. haciendo algo similar, pero no igual. Así que con... A ver, un acto, claro, pero la ilicitud en el marco que excede la mera inejecución del contrato. Porque ahí vos podrías hacer una distinción entre ilícito y antijurídico. Entonces vos podrías decir que la interrupción anticipada del contrato es un acto antijurídico no ilícito. Digamos, después está el tema del el significado de la palabra y cuál es el significado que le asignamos a cada palabra, ¿no? En la filosofía del lenguaje se discute en el mundo jurídico, y no está resuelto el tema, sobre la naturaleza de los términos del mundo jurídico, si son científicos, si son vulgares, y por lo tanto, cuáles son digamos, si al término hay que asignarle un sentido, a la palabra hay que asignarle un sentido técnico unívoco o no. Gran discusión entre los positivistas clásicos, que creen, porque vienen del Círculo de Viena, creen en la asignación única del término, o los que pertenecen a la escuela analítica del derecho, que pertenecen a la filosofía analítica, que entienden que hay que utilizar el lenguaje vulgar y que como tal, voy a utilizar una frase que usan ellos mucho, la textura del lenguaje es abierta y permite amplia interpretación sobre lo que se quiere decir. Ahora, tu apreciación podría ser esta distinción entre lo antijurídico, ¿por qué es antijurídico? Porque yo no cumplo con mi obligación de extender el contrato en el plazo que previmos al momento de celebrarlo. Entonces yo cometo una acción antijurídica, pero no es ilícita, porque lo puedo hacer. No está prohibido hacerlo, en la medida en que yo pague las consecuencias de eso. Bien. La ilicitud tiene que ver con una conducta reprochable que excede el marco de la mera ejecución. Ahí yo no hago algo antijurídico, algo mucho más. Discriminar es un acto ilícito, es un acto reprobable desde todo punto de vista. Yo no puedo discriminar, no solo en el ámbito del trabajo, no puedo discriminar, porque eso va en contra de los valores esenciales de la convivencia. Digamos, nos guste o no nos guste, si no la cambiamos, ya lo dije. Nuestra constitución es una constitución burguesa que se basa en el principio de libertad, igualdad y fraternidad. La discriminación afecta a la fraternidad. Y afecta el sentirme igual al otro y no ser diferente al otro. Por supuesto que hay muchas formas de discriminar. Algunas no es una discriminación individual, sino que es una discriminación de conjunto. ¿No? Yo hablo mucho con mi hija, le trato de explicar cómo a veces los extremos sociales, por razones diversas, discriminan. Uno porque tienen mucho, piensan que pueden hacer lo que se les da la gana, y otro porque no tienen nada, también discriminan porque sienten que no tienen proyecto de vida. Y, digamos, ¿en qué se refleja uno y el otro? Que no me importa el otro. Porque la discriminación implica que el otro no me interesa como ser humano, no lo siento un hermano, porque fraternidad es hermandad, no lo siento como un igual, como parte de mi mismo grupo, con independencia de las diferencias económicas que pudiéramos tener. Que también afecta el principio de igualdad, porque al no ser fraterno no siento al otro igual. ¿No? Después podemos discutir sobre la igualdad, si es cuando hablamos del principio de igualdad, hablamos de la igualdad económica, la igualdad ante la ley, o la igualdad como vinculada con la fraternidad. El otro es igual que yo, con independencia de su condición social, de lo que fuese. El otro es igual que yo, más allá del juego de roles sociales. Entonces, cuando yo no cumplo el contrato, debo pagar consecuencias por ese incumplimiento. El sistema legal estableció que eso tiene una tarifación legal, que incluye todas las consecuencias indemnizables. Ahora, estamos hablando simplemente de no cumplir el contrato. Si yo discrimino,
si yo acoso, si yo actúo con el despido represalia, que es el caso típico del artículo 15 de la 24013, ahí hay una consecuencia, ahí hay una conducta que excede la simple no ejecución del contrato. Entonces yo ahí tengo que analizar si mi conducta, que se fue más allá del contrato, resulta imputable en los términos del Código Civil y Comercial. Podrá ser que mi conducta, cuando se exceda, no necesariamente me haga imputable. Lo que yo después tendré que analizar, plantearle al juez, y el juez tendrá que analizar, es si esa conducta resulta imputable o no resulta imputable. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso hablamos yo acá puse a propósito daño extracontractual, porque todos los daños derivados de la inejecución contractual están vinculados, y las consecuencias, digamos, el daño patrimonial está contemplado en la indemnización por despido, o las distintas indemnizaciones que tiene el sistema legal. Por eso, si me permitís, vamos a hacer una salvedad, algo. Por eso creo, y yo he sido parte del error, y he escrito mucho y he hablado mucho, y siendo parte del error, durante muchos años hemos confundido la ley de riesgo con el Código Civil, y lo hace la Corte en Aróstegui, cuando compara las reparaciones de la ley de riesgo con el Código Civil. Está mezclando peras con manzanas, porque la reparación de la ley de riesgo es de la previsión social, que es diferente de la reparación del Código Civil. Entonces, lo que dijo la Corte de Provincia, que se basó en el principio de progresividad, que la opción excluyente iba contra el principio de progresividad, no. La opción excluyente va contra el principio de que si alguien resulta imputable en los términos del Código Civil, no puede existir una norma que lo prive de la imputabilidad por el hecho de que el sistema de previsión social le haya imputado a otro o le haya colocado en otro, que es la aseguradora de riesgo del trabajo, la reparación del daño patrimonial, el daño de inmediación, el daño de emergencia. Entonces, y yo también, que muchas veces me fasciné con Aróstegui, y creo que ahí en Aróstegui, ahora, hoy de puro viejo, digo, me parece que no es así, porque mezclaron peras con manzanas. Es decir, el viejo Código Civil de Dalmacio, hasta ahí llego, el suegro de Sarmiento, vieron que la hija de Dalmacio y Sarmiento, un amor furioso, no del todo regular para la época. Es distinto de la reparación. Lo que pasa es que creo que a todos nos pasó, cuando se pasa de la 9688 a la 24028 a la ley de riesgo, no entendimos que se había hecho otra cosa distinta a la anterior, porque en el régimen anterior había una imputabilidad del empleador y en la ley de riesgo no hay imputabilidad del empleador. Ahora, si el empleador comete un acto que lo hace imputable en términos del Código Civil por el hecho de que haya percibido una reparación de la seguridad social, no lo puede eximir de responder. Y es ahí donde entra en conflicto la opción excluyente. Y además, Emilio, discúlpame que te interrumpa, sí, no, dale. Tampoco lo podrías eximir en los términos del 75 de la ley de contrato de trabajo, porque es responsable por la integridad psicofísica. Bueno, por supuesto, digamos, pero por eso cuando el legislador mezcla la obligación del 75 con la reparación de la ley de riesgo, vuelve a mezclar, en mi opinión ahora, vuelve a mezclar peras con manzanas. Y es lo que, cuidado, es lo que está diciendo la Corte, no sé hasta dónde van a llegar, es lo que está diciendo la Corte de Pogonza, porque en Pogonza la Corte dijo mucho más simplemente que hay que ir a las comisiones médicas. Porque la Corte habló de la naturaleza de las comisiones médicas y la metió siempre en el marco de la seguridad social. Entonces, si hay una reparación en el marco de la seguridad social, me parece perfecto. Ahora, eso no implica que quien tiene una obligación, quien me ha causado una obligación por un incumplimiento a su cargo, que es pasible de ser imputado en términos del Código Civil y Comercial, se pueda eximir de su obligación de responder. Pero bueno, es una ley que nos ha costado mucho entenderla, a todos, y creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje,
porque además es una ley que ha generado rebelión. Y entonces las rebeliones, que muchas veces son emocionales, no son racionales, nos llevan a lugares que lo único que producen es confusión. Ya, digamos, esto último también me dice por qué el empleador no asegurado responde en los términos de la ley. Claro, responde en los términos de la ley como una forma de la seguridad social. Por eso fíjense que la posibilidad de eximirse de responsabilidad en el caso de la ley de riesgo es prácticamente nula. Porque si el trabajador sufre un accidente por imbécil, igual hay que pagar. ¿Ya? Siempre pongo el ejemplo y vuelvo ahora a la discriminación. ¿Ya? Porque a mí me gusta mucho jugar con el amor, ¿no? Por eso he tenido más de un matrimonio. Hay amor en el trabajo, y hay uno que está en el primer piso y uno en el segundo. El hombre en el primer piso, la mujer en la planta baja. Los hombres, que solemos ser atropellados, torpes, en un momento de descanso salimos a ver a nuestra mujer, la mujer más, porque los hombres decimos que somos torpes y atropellados. Y el tipo corre por la escalera y se cae, y se lastima. De puro torpe. Eso al empleador no lo exime de responder. En términos del Código Civil no hay posibilidad de imputación. Porque, digamos, claramente la culpa de la víctima interrumpe el nexo de causa. Imprevisible e irresistible para el empleador. Ahora, en términos de la ley de riesgo hay que pagar. ¿Por qué? Porque son dos sistemas distintos. Pero bueno, lo podemos discutir en otro. Abrí un debate sobre un tema. Por eso la Corte dice hay que responder en los términos del decreto, de las relaciones causales e indemnizables en el marco de la seguridad social. Y si no está ahí adentro, responde el empleador por el Código Civil. ¿No? La verdad que nos metimos en un lío, pero bueno, digamos, es una ley que ha generado mucha reforma, mucha cosa. Pero volvemos a nuestro, y después abrimos la charla para que intercambiemos opinión. Adelante. Artículo primero, discriminación. Punto primero, discriminación. Miren, no hacía falta el artículo primero de la 23.592, porque si ustedes leen el convenio 158, que creo que no lo tengo acá. No lo tengo acá. Ahí lo busco y lo pongo en el chat. Bueno, el convenio 158, busquen el artículo, no me acuerdo si es el 5 o el 12, uno de los artículos. Yo no soy bueno, no soy un memoria. Dice que nunca se puede despedir por determinadas causas. Y aparecen los típicos ejemplos de discriminación: raza, sexo, religión, opinión, el haber hecho un reclamo, todo lo que nosotros utilizamos dentro de la discriminación y el despido represalia. Dice el convenio 158, no se puede despedir por esto. Es decir, que mucho antes del artículo primero, la 23.592, ya el convenio internacional establecía ciertas conductas que eran de imposible ejecución, con lo cual te hace, digamos, eso no puede ser un incumplimiento del contrato, y te hace imputable. ¿Por qué? Porque es una conducta que excede la mera inejecución del contrato. Después búsquenlo, eso lo tengo en otro PowerPoint. Ya está, lo puse, es el artículo 5. Bueno, no me acordaba si era el 5 o el 12, sé que son dos artículos que siempre cito. Ahí está, si ustedes lo miran, es clarísimo. Fíjense que es un elenco de todas las situaciones que nosotros solemos englobar en la discriminación. Con lo cual, con el convenio internacional, aunque yo no tuviera el artículo primero de la 23.592, como eso no lo pueden hacer, y si yo acredito eso, eso es una conducta que excede la mera inejecución del contrato. Por lo tanto, me habilita a imputar al empleador en el pago de la reparación extrapatrimonial, la perturbación de mi ánimo. Bueno, acá un poco la jurisprudencia. A ver, es muy interesante. Este caso de la Corte de Provincia, que es del 2012, es muy interesante, porque acá la Corte nuestra, mi Tribunal Superior, habló de discriminación y honestamente se equivocó. Esto es un caso de despido represalia. Porque el caso era que se muere el marido de esta mujer, de Carolina, y ella inicia o reclama por el 248, que le correspondía. Y la despiden sin causa. Es decir, la consecuencia del reclamo fue el despido sin causa. Y la Corte habla de discriminación. Y a mí me parece
que eso es un caso de despido de represalia. Lo haya encuadrado mi tribunal superior donde lo haya encuadrado. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo. Entonces, pero lo que me interesaba era marcar esto, ¿no? El despido discriminatorio desborda los estrechos límites, esas palabras que usamos los abogados, siempre todas cosas raras, ¿sí? Para instalarse en el ámbito de la tutela antidiscriminatoria. Entonces, que siempre es una conducta que yo, de alguna manera, tengo que acreditar. Cuidado, que cuando la Corte Federal habla de indicios, significa que yo debo probar los hechos sobre los cuales constituyo el indicio. No me alcanza con invocarlo. O sea, ayer me pasó en una audiencia que un abogado estaba por pasar un expediente a sentencia porque él sostenía de que en la empresa sabían que la trabajadora estaba embarazada. Y él, a ver, me parece que en algún momento, no lo voy a nombrar porque conocí, me parece que en algún momento él pensó que le había alcanzado con invocar. En la conversación previa, intentando conciliar, se dio cuenta que iba a tener que probar y que no tenía testigo. Por lo menos tiene que probar algo. Es decir, los hechos sobre los cuales yo, digamos, constituyo la presunción de discriminación, los tengo que probar, no me alcanza con invocarlos. O es un error que a veces, no, pero la Corte dijo, bueno, la Corte dijo lo que dijo, nunca me acuerdo del demandado era el Colegio de Abogados de Buenos Aires, terrible que hayamos, a ver, hagamos... Pelicori. Me salía Pelicori, pero no estaba seguro. Ah, no, por el otro es Álvarez con Cencosud. Bueno, es terrible que haya sido el Colegio de Abogados, ¿no? Hubiera sido preferible el Colegio de Médicos, de Arquitectos, que nuestro colegio haya hecho una cosa así, terrible. Vamos, conceptualmente es terrible. Decía, el organismo que nuclea a los que defienden a las personas, ¿no? Alberdi en El crimen de la guerra dice que el objeto del derecho como último es la protección del individuo contra cualquier atropello. Es decir, la protección de la persona, no hay manera de evitar eso. La persona, el último fin del derecho es siempre proteger a la persona, frente a cualquier atropello, sea del sector privado, del sector público, del mixto, del extraterrestre, no importa, la protección de la persona. Bueno, y ustedes acá tendrán algunos, tienen algunos casos, donde en este caso es interesante, porque acá es un caso donde en realidad es no es una discriminación, es una conducta de maltrato que excede la mera ejecución del contrato. Y eso también es, a ver, entiéndanme, no necesariamente es mobbing. Es decir, el ambiente hostil, que puede ser no en relación a una persona, sino a todos, también puede ser un factor de reparación del daño. Así como es un factor de riesgo psicosocial en términos de la ley de riesgo, también es un factor de imputación de responsabilidad del empleador, porque el empleador no puede maltratar a la gente por el hecho de ser empleador. El maltrato no es parte de la relación de poder, de subordinación que tiene uno con el otro. Entonces, aunque Emilio, el maltrato sea generalizado... Sí. Emilio, ahí, vos sabés que cuando arrancaste la charla, hablaste de que era injusto indemnizar en base al salario, y el caso que estás poniendo ahí atrás, el de la persona trans, es Rubí Duarte con Action Line, ese caso es mío. Bueno. Y ahí el reproche que me hice, ya en su momento, es que yo reclamé en base a la postura minoritaria de la Corte en Álvarez con Cencosud, es decir, equiparándolo a 13 salarios. Claro, 13 salarios, el 182, si mal no recuerdo, del contrato de trabajo. Ahora bien, de hecho, uno de los audiecistas me dijo, che, me dijiste un montón de plata. Le digo, mira, la verdad que no fue un montón de plata, fue más una cuestión de revancha jurídica, porque como el salario de la persona esta de telemarketing era bajo, no fue una gran indemnización el caso, fue más
un hito jurídico, fue la primera persona trans en un fallo laboral discriminado. Y ahí yo me hice el cuestionamiento, y esto lo digo para los colegas que están escuchando, ¿tendría que haber reclamado más? Puede ser. Ahora la pregunta es, ¿me lo iban a dar si reclamaba más? Bueno, si hubiera venido a mi tribunal, mi voto lo hubieras tenido, porque yo he tenido casos de discriminación a un club de San Fernando, casi digo que el Club San Fernando, le apliqué 2 casos de 2, me acuerdo que uno fue 80.000 pesos, hoy puede parecer poca plata, pero estoy hablando de 12 años atrás, o 13 años atrás. Sí. Cuando vieron la sentencia pestañearon. Y hace 13 años te alcanzaba casi para 2.206 full. Es decir, ¿por qué? Y el argumento mío es que la sanción, la indemnización, no solamente compensa, sino que la reparación debe tener un efecto disuasivo de conductas futuras. Porque si no, entramos en el concepto del análisis económico del derecho. Digamos, ¿cuál es el valor del incentivo? Si el incentivo no es lo suficientemente alto o lo suficientemente disuasivo, no me importa discriminar mientras pueda pagar. Entonces, la indemnización no solamente es la reparación al sujeto que percibe la reparación, sino que además es una señal disuasiva para el conjunto social. A ver, lo dice Kelsen en la Teoría General del Estado y el Derecho, para que no crean que lo saqué de algún autor trasnochado. Toda sentencia es un acto legislativo. ¿Por qué? Que es el concepto de la sentencia particular. Porque es una norma más particularizada que dice que si yo a la norma general le incorporo todos estos datos, yo voy a hacer esto, con lo cual cumple el mismo sentido que el incentivo social que tiene la norma jurídica. Una sentencia tiene 2 aspectos. La internalización de la sentencia, que es la resolución de la controversia, y la externalización de la sentencia, que es el efecto frente a terceros. Entonces, no me tiene que alcanzar con reparar entre comillas al sujeto. Yo lo que tengo que generar es un estímulo negativo de decir, mirá, flaco, no me conviene rediscriminar porque me rompen la cabeza si me embocan con esto. Porque si no... Lo has aplicado, yo sabes que a veces estoy pidiendo daño punitivo en base a lo que estás mencionando. ¿En qué marco el daño punitivo? Y en el marco de que sea una conducta ejemplificadora para aquel empleador que tiene conductas sistemáticas y repetidas que causan daño tanto al trabajador como a la sociedad en su conjunto. Es decir, por ejemplo... digamos, está bien, hoy está, digamos, es un instituto que se utiliza mucho, vinculado con las relaciones de consumo, pero no hace falta, porque con las normas generales del Código Civil y Comercial te alcanza y te sobra. Cuando uno estudia teoría y ve la naturaleza compensadora y sancionatoria que tiene toda indemnización, te alcanza. Es decir, lo que pasa es que vos como sujeto que construye la indemnización tenés que tener en claro eso. Digamos, y el compromiso con hacerlo o no, que eso después está en cada uno. Por eso yo hablé de la individualidad y de que cada uno de nosotros somos sujetos distintos que percibimos la realidad de manera distinta. Aplicar la minoría de Álvarez es una manera automática, entonces es la fábrica de hacer chorizo. Son 13 salarios. Bueno, y como vos decís, cuando una persona percibe poco, a ver, mi pregunta, les hago la pregunta, ¿no? A ver, el hecho de que yo cobre menos y me discriminan, ¿habilita a que yo sea menos compensado que un compañero porque cobra más? Frente al mismo acto, si yo como persona soy lo mismo, lo que yo estoy indemnizando o lo que estoy compensando no es mi condición de trabajador, sino mi condición de ser humano, que es una cosa muy distinta. Porque la discriminación lo que hace es afectar a mi condición de persona, mi condición humana, no a mi condición de trabajador. Es mucho más que eso. Y cuidado, porque en un fallo reciente del 2 de septiembre, en un caso civil, la Corte abre la puerta de
ir para atrás con esto del trabajador como sujeto preferente de tutela constitucional, frase que a mí me molestaba mucho. ¿Por qué? Porque la persona es persona con independencia de su condición. Entonces lo que tenemos, y tenemos que ser duros en la reparación de los actos ilícitos, como son, nos caen mal, pero como hacen los jueces estadounidenses. Cuando los jueces estadounidenses agarran un ilícito, le parten la cabeza al que comete el ilícito. Estoy hablando de jueces civiles. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro lo de la externalización. O sea, no es solamente... Y además, reparo a la persona. A ver, si discriminamos a un ejecutivo de una empresa o discriminamos a un jardinero, ¿cambia algo? A mí como sujeto el hecho de ser... Es más, en la sentencia vuelvo a discriminar, porque al que cobra menos le doy menos porque cobra menos. O sea, lo sigo estratificando socialmente y condenando socialmente por el hecho de no haber tenido la posibilidad de ser mejor. O de haber... La vida es una suma de cosas. Yo llegué a juez de casualidad. Nunca me lo había pensado. No vamos a contar la historia. Bueno. Por supuesto que dije que sí, pero digamos acepté, pero llegué de casualidad. Entonces, no era parte de mi proyecto existencial. Apareció la opción y la tomé, pero eso es otro problema. Entonces, el sujeto debe ser reparado por su condición humana que excede su actividad, que no tiene nada que ver con el ingreso. Es más, es muy probable que sea mucho más perturbador para una persona de una cierta condición cultural no tan sólida como otros, porque digamos, porque él se sienta más cosificado que el otro. A veces el que menos tiene, en términos económicos, sufre más. ¿Por qué? Porque él siente además que él es objeto de discriminación por no tener. Es decir, por ser él como es, por eso puede ser objeto de discriminación. Como puede ser el caso de un trans, como puede ser un caso de lo que... A ver, si yo tengo una persona, digamos, homosexual, con para poner, englobar, ¿no? Para poner las distintas posibilidades dentro de la homosexualidad. A ver, yo lo que estoy afectando es esa persona. Y es más, lo que es objeto de su discriminación es su elección del placer. ¿Vieron cuando yo al principio hablé del placer? ¿Cómo eligió el placer sexual? Porque lo discriminamos por eso, por cómo eligió obtener placer sexual. ¿Y quién carajo tiene el derecho de meterse en la cama del otro? ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad moral? Y ahí tampoco la autoridad moral, porque la autoridad moral es personal. Por eso es el límite más grande que uno tiene. Porque son los límites propios. Por eso la importancia de la escuela, que explica Eric Fromm en El miedo a la libertad. Que me fija esos valores inhibitorios de conducta en mi relación social. Emilio, está buenísimo esto, ya la gente se enganchó, vamos casi 1 hora y cuarto, si te parece, bueno, te tiro solamente un par de preguntas. Lo definimos. Discriminación, mobbing, que no es solamente el acoso sexual, ¿sí? Y el despido represalia, que es cuando el trabajador reclama y consecuencia del reclamo no necesariamente tiene que ser digamos, un trabajador activista sindical. Reclama por sus derechos personales y consecuencia de eso es despedido. Sea porque reclamó, a ver, si un jefe o una jefa quiere tener algo con un subordinado, porque eso no es solo cosa del hombre, ¿no? Las mujeres, a veces hacemos esa... Bien, y el otro no quiere saber nada y lo despide, eso no es discriminación, es represalia de una conducta que excede el marco del contrato de trabajo. Si lo queremos llamar a toda discriminación, dale que va, no hay ningún problema, pero son conductas distintas. Bueno, digamos, por ahí me fui un poco pensé en voz alta con ustedes, porque en un ámbito como este,
uno no viene a explicar nada, ni a enseñar nada, ni Galileo decía, ningún hombre le enseña nada a otro, sino que vengo a pensar en voz alta con ustedes, sobre todo en un momento de mi vida, al final de mi carrera judicial, ya me siento libre de decir lo que me parece. Bueno, así que los escucho. Bárbaro, escúchame, te estuvieron escuchando casi 40 personas todo el tiempo, ahora hay 3 menos, pero estuvo 40 todo el tiempo. Entre ellos estaban tus colegas, el doctor Stolarczyk de Quilmes, y de la Justicia Nacional, la doctora Marta Rey y la doctora Andrea Centonce también estuvieron escuchando atentamente. Con Daniel nos peleamos mucho. Bueno, se conocen mucho también. Acá es una pregunta muy interesante el doctor Irale, que dice, ¿cuál sería el medio probatorio más eficaz para probar el daño moral en un despido? ¿Una pericia psicológica o bien la probanza general de los hechos invocados que hacen la configuración del daño moral? Bien, gran discusión con mi amigo Samuel, que él creía que tenía que ser la pericial psicológica, ¿no? Claro. No puedo discutir más con Mario, se lo llevó el COVID. No, el daño moral, a ver, en la cuantificación del daño extrapatrimonial, bueno, matrimonial, un desliz. Volvemos al criterio del derecho romano, donde el método de cuantificación es la acreditación de los hechos. ¿Por qué? Vieron que los jueces utilizamos esos latinismos espantosos, in re ipsa. Porque yo no indemnizo al sujeto, sino que indemnizo a un sujeto ideal. Es decir, el sistema está construido sobre la idea que yo, en esta indemnización, no indemnizo el daño que sufre el sujeto, y esto se enlaza con todo lo que dijimos antes, sino que indemnizo un sujeto ideal, es decir, el hombre promedio en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que acreditar? Los hechos sobre los cuales el juez tiene que tener por acreditado que una persona media sufriría daño moral. Acá no juega la estructura de la personalidad del sujeto, porque yo indemnizo un sujeto ideal. Entonces, a la pregunta del colega es, debo probar los hechos sobre los cuales yo pretendo constituir la pretensión procesal. Es el juez el que debe considerar si en base a esos hechos existe o no existe daño moral. Con la pericia psicológica voy a probar el daño del sujeto. Entonces voy a probar cuál es el daño psicológico que integra su unidad psicofísica, que es parte del patrimonio, y esto dijimos que es extrapatrimonial, es una indemnización distinta. Bien. No sé si le contesté. Bueno, entendimos bastante, creo. Ahí veo que hacen que sí con la cabeza algunos colegas. Mira, acá hay otra que realiza el colega Pablo Kolasinski y dice, jurisprudencialmente, ¿los magistrados laborales son reacios al otorgamiento de los daños extrapatrimoniales o propensos? ¿Y cuál sería el límite que generalmente emplean para acotar la reparación extrapatrimonial? No hay respuesta. Eso, yo le puedo dar una respuesta. Personal de cada uno. Acá el doctor Romualdi a lo largo de la exposición expresó que él tiene propensión a reconocerlo. Yo le puedo decir que en nuestra experiencia, en nuestro estudio jurídico, se ha dado casos muy, muy específicos como el que les mencioné de Rubí Duarte, pero tienen que darse condiciones especiales para que un magistrado o magistrada se salga de la tarifación. Bien, esa es nuestra experiencia. Por eso dije al principio, hablé de la construcción individual del sujeto que resuelve. El caso que yo les conté, que fijé esa indemnización que los dejó pestañeando, era un caso donde el trabajador había sido candidato a delegado, había perdido la elección. Cuando él perdió la tutela de la ley de libertad, de la ley sindical, de la 23.551, a los 3 o 4 días lo despidieron invocándole una causa. Sí. Esos eran todos los hechos. Claro. Entonces, más allá después de la contextualización, de que él no pertenecía al grupo que pertenecía al sindicato, pero, digamos, ¿y cuál fue? Es más, recuerdo que el colega que estaba conmigo, que después se jubiló, cuando íbamos entrando, él venía del área sindical, me dijo, acá no hay posibilidad de reparación.
si ya terminó y cuando salimos, se había convencido. ¿Por qué? Pero otro colega te puede decir, no, mirá, le venció el plazo de protección y lo despidieron y ya no está alcanzado por nada. ¿Me explico? No hay... Sí. No se puede dar una respuesta uniforme para todos los casos. En la Asociación de Jueces Nacionales, que están jueces de todo el país, que tenemos ahí un chat, siempre hay alguien que, che, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Y a veces sobre un mismo problema aparecen 20 criterios distintos. Entonces, depende de cada uno, depende de cómo se sienta o cómo él entienda la función judicial y cómo él entienda el vínculo entre el Código Civil y Comercial y la ley laboral. Bien. Emilio, han quedado ahora ya felicitaciones. Jorge Luengo, excelente, lo felicito. También te felicita brillante, dice el doctor Stolarczyk. Gabriela Ballerini, felicitaciones, doctor Romualdi. Oural, felicitaciones. Eduardo Lantena, brillante clase magistral, doctor Romualdi. Irale agradeció las explicaciones que diste de las preguntas. La doctora Centonce, que es la jueza, dijo gracias, muy interesante. Agustina Elías, un lujo absoluto. Creo que has cumplido con creces con esta exigente audiencia. Así que también Darío Palamara, muy clara la exposición. Te agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Recordamos que estuviste en un After en Vivo el año pasado, que estuvo muy bueno también. Ahí también el colega Santiago Dillarián, la doctora Marta Carmen Rey, la jueza nacional, muy buena exposición, muy meditada y razonada, me pareció excelente. La doctora Ana Galeán, la doctora Andrea Sosa, del Colegio de San Martín también dice excelente. Así que bueno, me parece que ya vamos cerrando el encuentro de hoy, que fue muy satisfactorio para todos. Vamos a seguir planteando nosotros, como has dicho, los abogados, para que los magistrados, a través del principio de congruencia, puedan excederse de la indemnización tarifada cuando la situación lo amerita y poder brindarle a los trabajadores una reparación adicional a la que contemplan las leyes laborales, que realmente en un contexto de devaluación y depreciación de los créditos es muy importante. Así que sin más, te despedimos con un fuerte aplauso desde acá, Gracias. Virtual, Gracias. Y seguimos en contacto para la próxima. Les agradezco mucho. Reflexión final como saludo mío. Sí. Para la profesión, una frase extraordinaria de Martin Heidegger, que no me importa si era nazi, tipo, pensar consuma la esencia del ser. Somos porque pensamos. Entonces, no funcionemos, y menos nuestra profesión, no funcionemos con el piloto automático. Pensemos y construyamos a partir de pensar. Les agradezco mucho que hayan compartido este tiempo conmigo. Saludos a todos. Ahora sí, en pantalla general se ven los aplausos de todos. Perdón, les interrumpo. Les recomiendo a todos los que les guste pensar sobre cuantificación de daños, la película en Netflix, ¿Cuánto vale la vida?, con Michael Keaton, muy buena, sobre un abogado justamente que piensa una tarifa para poner precio a la vida de todos los que murieron en los atentados del 11 de septiembre. Ahí muchos temas que hoy tocó el doctor Romualdi también los ponen en modo película, es muy linda a mí me gustó mucho. Buenísimo. Bueno, saludos. Ahí lo veo al doctor Gracias. Natale también, le mandamos saludos antes de cortar. Gran expositor. Saludos y a María. asociado. Nos vemos, saludos para todos, hasta luego. Muchas gracias, chau. Chao.